Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan ustedes según el momento en el que estén escuchando este podcast. Mi nombre es Nahuel Correa, esto es Historia con el mate lleno y les doy la bienvenida, sea que estén caminando, en el gym, en el trabajo, manejando o haciendo un poquito de descanso. Ya tenemos el agua caliente, ya tenemos el mate lleno, por lo cual podemos empezar a hablar un ratito de historia de esta manera distendida que tenemos acá. El episodio de hoy va a ser de esos que son perlita, de esos que hablamos de algo que quizás no está del todo entendido, del todo comprendido ni masticado, que seguramente se escucha, pero no se comprende del todo porque no se analiza de la manera que quizás se debería analizar. Por lo que te invito a que te acomodes, te cebes un mate conmigo y te quedes un ratito a escuchar este programa. Desde ya te invito que si te gusta, si te pareció interesante, me des un me gusta y te suscribas al canal, que eso ayuda un montón. Pero bueno, sin más prerrogativas, empecemos a hablar del tema de hoy, que es el 9 de julio de 1816, la Declaración de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Por qué no digo de la Declaración de Independencia de la Argentina? Porque si quiero ser historiográficamente correcto, si quiero ir a la fría letra del Acta de la Independencia, vamos a ver que dice Acta de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Por qué? Porque había partes de lo que actualmente es Bolivia que fueron firmantes de esa Acta de Independencia y porque hubo partes de lo que hoy es Argentina que no fueron parte de esa declaración. Y eso es lo que vamos a hablar hoy en el capítulo. Y el principio es ¿por qué en 1816? Yo podría decir que el peor momento para independizarse fue en el que esta gente llevó a cabo esta declaración. ¿Y por qué digo que es el peor momento, que fue el peor momento para independizarse? Porque teníamos a todas las demás revoluciones ya caídas. Había caído Chile, había caído Venezuela, había caído Colombia, había caído México, habían caído todas las revoluciones, todos los focos revolucionarios que se habían comenzado a dar años anteriores, habían caído otra vez en manos españolas. La reconquista española se estaba dando a lo largo y ancho de todo América. Y a eso hay que sumarle que en el año 1814 Fernando VII vuelve al trono y lo toma de vuelta. ¿Y por qué digo vuelve? Acá vamos a hacer un poquito de historia de la historia. Acá nos vamos un poquito para atrás. Ya lo hablamos en el capítulo de 25 de mayo, que si quieren lo pueden ir a consultar, pero para que quede un poquito más claro. En 1808, Napoleón y sus fuerzas francesas van a ingresar a territorio español y van a tomar el trono de España, lo van a sacar a Carlos IV, que era el padre de Fernando VII, y lo van a poner preso en Bayona, tanto al padre como al hijo, a Carlos como a Fernando, los van a poner presos en Bayona, en Francia. Y Napoleón Bonaparte va a poner como jefe de estado, como líder, a su hermano José Bonaparte, el famoso y nunca bien ponderado Pepe Botella, lo va a poner al frente. Y a partir de ese momento se comienzan a realizar, se comienzan a armar lo que se llamó juntas gubernativas, que va a haber en toda España, pero la más importante va a ser la Junta Central de Sevilla. ¿Qué va a hacer esta junta? Va a tratar de seguir gobernando o legislando en nombre del rey cautivo. Ese mismo formato es el que va a ingresar en América y vamos a ver juntas gubernativas en toda América española. Y de ahí es que sale la primera Junta de Gobierno de Buenos Aires, la Junta del 25 de mayo de 1810, que gobernaba en nombre del rey cautivo y a la espera de que ese rey vuelva a tomar el gobierno. Entonces, a partir de 1808, Napoleón está en España, Napoleón tomó España y recién va a ser en 1814 cuando Napoleón ya es derrotado y Fernando VII vuelve al trono. Estoy hablando de Napoleón derrotado dentro de España, no estoy hablando de Napoleón derrotado en Europa, que eso es otro capítulo. A partir de que Fernando VII vuelve al trono, les va a decir a todas las juntas, bueno, gracias por cuidarme el trono, ya me lo pueden devolver y quedamos a mano. Y ahí es donde en América van a empezar los mayores problemas. ¿Por qué? Porque las juntas que decían gobernar en nombre del rey cautivo, al ya no haber rey cautivo, tienen que decidir si siguen autogobernándose o si devuelven el poder al rey español que ha vuelto. La mayoría de los focos independentistas que se habían dado en América ya han caído nuevamente bajo gobierno español, bajo reconquista española,
española, y el único que queda con la lucecita prendida, digamos, es el de Buenos Aires, que empezó allá, como dije, en el 25 de mayo de 1810. Viendo todo este panorama, es que 33 congresales se van a reunir en Tucumán para declarar la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, en una decisión que, si yo o nosotros lo vemos a la distancia, podemos decir que estos muchachos estaban un poco locos, porque declarar la independencia en el peor momento no era algo que sea muy recomendable. Entonces ya tenemos el contexto. Vamos por dónde se realizó este Congreso de Independencia. Congreso que, si nos ponemos a pensar, en realidad no fue un congreso pensado para solamente declarar la independencia. Fue un congreso que era pensado para declarar una independencia, pero también para discutir si se seguía con la guerra, si se pactaba con el enemigo, si se dictaba una constitución, de declararse la independencia y de dictarse una constitución, qué forma de gobierno se le iba a dar a este nuevo país que estaban haciendo, porque no es que se declara la independencia y ya está. No es que dicen, bueno, ahora somos independientes de España, listo. Ahí es cuando todo empieza. Es un punto de partida, no un punto de fin. Muchas veces nosotros pensamos que se declaró independencia y que ya lo demás vino solo. En realidad no, al revés. Las discusiones más profundas, las discusiones internas y la guerra civil que se va a dar a partir de ese momento por largos años de nuestra historia, va a ser a partir de justamente eso. ¿Qué formas de gobierno se van a dar en este nuevo país que se está independizando en el día de la fecha? Lo principal que hay que decir es que tenemos a congresales por las provincias que integraban el virreinato de Río de la Plata en ese momento. Tenemos congresales por Buenos Aires, por Córdoba, por Tucumán, por lo que hoy por hoy es la región de Cuyo, que sería Mendoza, San Luis y San Juan. Tenemos congresales por Salta, tenemos congresales por Chuquisaca, por Charcas, es decir, por lugares que hoy por hoy pertenecen a la República de Bolivia. Y no tenemos congresales por Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes o la República Oriental del Uruguay, lo que hoy por hoy es la República Oriental del Uruguay, ¿no? En ese momento era la Banda Oriental. ¿Y por qué no tenemos congresales por lo que es el litoral argentino, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, y no tenemos congresales por lo que era la Banda Oriental? Porque esos territorios estaban más asociados a los pensamientos de José Gervasio Artigas, un caudillo uruguayo, un líder uruguayo que tenía serias diferencias con Buenos Aires, por lo cual no envió representantes a Tucumán en 1816. Tampoco lo hicieron esos territorios que estaban, digamos, más próximos a las ideas de Artigas que a las de Buenos Aires. ¿Y por qué se hace en Tucumán? Porque Tucumán era un punto medio entre el Alto Perú, actual Bolivia, y Buenos Aires. Se buscó un lugar que no sea tan centralista, que no sea tan favorable a Buenos Aires para descomprimir un poco esas tensiones, y ahí salió Tucumán como lugar a utilizar. También porque el grueso del foco revolucionario, las grandes batallas y el grueso del ejército, tanto realista como revolucionario, estaban en el norte de lo que hoy es Argentina, estaban en lo que hoy por hoy es Bolivia, en el norte de Argentina, y más que nada concentrado en Lima, en Perú. Por lo que Tucumán era un punto estratégico para plantar las bases, plantar el ejército y desde ahí poder retener al enemigo para que no avance hacia Buenos Aires. La capital de lo que era el Virreinato de Río de la Plata, es decir, Buenos Aires, va a mandar la mayor cantidad de congresales, después le siguen las capitales de provincia y después las ciudades de envergadura, es decir, van a mandar 7, 4, 3 y 1 respectivamente. Quien va a tener un papel destacado pese a no ir al Congreso de Tucumán va a ser José de San Martín, porque San Martín, desde sus cartas y desde los enviados al Congreso desde Cuyo, que él era el gobernador de esa región, va a insistir fuertemente con que debe declararse la independencia, porque él lo que decía es que no se podía seguir luchando en estas condiciones. De hecho, le manda una carta a Godoy Cruz, su mano derecha y diputado por Mendoza, donde le dice: ¿hasta cuándo esperaremos para declarar la independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacerle la guerra al soberano de quien en el día se cree que dependemos? Y remata la carta llamándolo Fernandito al rey. Ese Fernandito es Fernando VII, el rey
de España, ¿verdad? Entonces, tenemos que en Europa se están volviendo a armar las monarquías fuertemente con lo que se conoció como la Santa Alianza, luego de lo que fue el estrépito de Napoleón. Y allí en Europa tenemos a un Belgrano junto con Rivadavia y Zarratea que habían ido desde 1814-1815 a buscar apoyos para esta revolución, apoyos que lamentablemente no fueron encontrados. Pero cuando vuelve Belgrano va a volver a principios de julio de 1816 y va a ser invitado por el Congreso para dar su testimonio, sin ningún tipo de cargo, no era congresal por ningún lado, no tenía cargo alguno, pero obviamente era una voz autorizada para dar sus impresiones. Y lo que dice Belgrano es: he visto que se está monarquizando todo en Europa. Si con la llegada de Napoleón lo que se corrió fue un republicanismo, un liberalismo principiante, lo que se está dando ahora es una vuelta a la monarquía más absoluta en, repito, lo que se conoció como la Santa Alianza. Por lo que Belgrano insta a que se declare la independencia cuanto antes. Entonces ya lo tenemos a San Martín y a Belgrano, dos de los padres de la patria, pidiendo urgentemente que se declare la independencia. Ahora ustedes dirán, bueno, lo que querían era una república, un presidente. No, nada que ver, gente. Tratemos de no poner ni a Belgrano, ni a San Martín, ni a ninguno de esos hombres de esa época con pensamiento siglo XXI. Ellos eran absoluta y totalmente monárquicos, porque era lo que en el momento se daba en todas partes del mundo. 99% del globo era monarquía. El único país que no era una monarquía en ese momento era Estados Unidos, que había declarado ser una república a partir de su independencia. El resto de los países eran monarquías, por lo cual tener otro estilo de gobierno era algo muy raro, muy raro. Y San Martín y Belgrano y Pueyrredón también eran monárquicos, tenían ideas monárquicas. Y no solamente monárquicas, también eran unitarios, porque muchas veces se lo tilda a San Martín de federal y republicano y no lo era para nada. Pero bueno, saliendo de ese embrollo, lo que va a proponer Belgrano es, bueno, pongamos un rey inca aquí. ¿Por qué un rey inca? Porque un rey tiene que tener un basamento legal, un basamento dinástico de sangre para considerarse un rey. Y aquí en las Américas, los únicos que tenían algún tipo de basamento dinástico eran los indígenas. Recordemos que el imperio inca, el imperio incaico, iba desde el actual Perú hasta lo que es actualmente Tucumán en la República Argentina. El Congreso se estaba dando en Tucumán, así que hasta ahí llegaba el imperio incaico. Lo que dice Belgrano es, bueno, alguien que haya gobernado todas estas regiones puede ser un buen rey para que gobierne de ahora en más a esta nueva nación que está naciendo en este momento. No tuvo mucho eco esta idea, pero sí se lo va a llamar a Juan Bautista Condorcanqui, que era el hermano de Tupac Amaru y estaba exiliado en Sudáfrica, y se lo va a hacer venir a Buenos Aires a esperar que se declare como rey de estas tierras, cosa que no va a suceder. Pero bueno, el hermano de Tupac Amaru, Juan Bautista Condorcanqui, estuvo en Buenos Aires esperando ese llamado. También se va a barajar la idea de un hermano de Fernando VII para tomar estas posesiones, un primo de Fernando VII, alguna persona que tenía que ver con la casa de los Braganza, la familia que estaba en Portugal. Recordemos que ya había estado la idea de Carlota Joaquina como regente de estas tierras. Carlota Joaquina era hermana de Fernando VII y estaba casada con el rey de Portugal, así que se barajaron varias posibilidades, pero todas iban en el sentido de tener un rey. ¿Quién va a ser el que diga, o quién va a ser el que lleve la voz cantante de los que se nieguen a tener un rey? Va a ser Fray Justo Santamaría de Oro. Este fraile puntano de San Luis va a intervenir y va a decir: a nosotros nos han elegido los pueblos. ¿Quiénes somos nosotros para elegir una cabeza coronada para ponerle al frente al pueblo? Dejemos que el pueblo elija. Y hoy por hoy, si ustedes tienen la posibilidad de ir a San Luis y a la cripta de Fray Justo Santamaría de Oro, van a ver una inscripción en su cripta que dice Padre de la República Argentina. ¿Por qué Padre de la República? Porque fue uno de los que se opuso a la idea de tener rey, de ser una monarquía, y era favorable a una república. Entonces ya hablamos de San Martín, de Belgrano, y recién nombré a Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón, que había sido parte de la primera junta de gobierno, había sido
enemigo de San Martín en un momento, luego limaron asperezas y de hecho se hicieron muy buenos amigos, había sido elegido como congresal por San Luis. San Luis, lugar donde cuando se pelea con San Martín es desterrado a San Luis, y luego cuando lima asperezas con San Martín como gobernador de Cuyo va a elegir a Pueyrredón como congresal por San Luis y lo va a enviar al Congreso. Pero esto no termina acá, sino que cuando se decide que hay que poner un director supremo, al que se va a poner como director supremo en Buenos Aires es a Juan Martín de Pueyrredón, por lo cual ahí ya tenemos un congresal menos de los 33, nos quedan 32. Y de los 32 que quedan, la mitad eran frailes o curas. Y de la otra mitad, la gran mayoría eran abogados y había solamente 3 militares. Me refiero a militares de carrera, ¿verdad? Y esos 3 militares no van a poder participar del Congreso de Tucumán, ya que van a estar en campaña militar haciendo la guerra de independencia. De hecho, uno de ellos, el Marqués de Yaví, el único personaje que va a tener un título de nobleza en el Virreinato de Río de la Plata, va a ser apresado, llevado a Lima como preso, luego torturado, llevado a Jamaica como punto antes del fin del viaje que tendría que haber sido Madrid, en España, pero en Jamaica, por esas torturas y malos tratos recibidos, va a morir el Marqués de Yaví. Estoy hablando de Juan José Feliciano Fernández Campero, el Marqués de Yaví, que va a ser preso en noviembre de 1816, llevado, como dije, a Kingston, la capital de Jamaica, y por las heridas sufridas durante su cautiverio, durante las torturas sufridas en su cautiverio, va a terminar muriendo. Entonces, de los 33 lo tenemos a Pueyrredón como director supremo en Buenos Aires, a los 3 militares, nos quedan 29. Y esos 29 van a ser los congresales firmantes de la Acta de Independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Acta que se va a redactar en castellano, pero también en quechua y aymara. ¿Por qué en quechua y aymara? Porque había una gran cantidad de indígenas dentro del territorio que hablaban esos idiomas. Ya no se va a imprimir en guaraní porque al Paraguay se lo daba prácticamente perdido desde 1811, después de la campaña al Paraguay de Belgrano. Que si quieren un poquito más de información sobre esto, también pueden ir al episodio de Belgrano en donde cuento un poco más. Entonces, tenemos a los 29 congresales, tenemos el lugar que es Tucumán, tenemos el porqué. Ahora, ¿dónde se hizo? El congreso se hizo en una de las casonas que había en el Tucumán. Tucumán era una ciudad muy chica, no tenía grandes palacetes, ni mucho menos, por lo cual se buscó algún palacio, alguna casa, algún lugar donde guarecerse, donde hacer el congreso, y se le alquiló a una vecina llamada Francisca Bazán de Laguna. Era una casa construida más o menos hacía 50 años, en 1760, 1770, y se le alquila para llevar a cabo este congreso. Pero como no era muy grande, se va a tirar abajo una de las paredes para que haya un lugar suficientemente grande para que entren 29 personas y puedan discutir. Los congresales que estuvieron en Tucumán, todo su hospedaje en la ciudad de Tucumán se la pagaron de su propio bolsillo. No hubo un estado detrás que les pague el hospedaje, ni el viaje, ni mucho menos el tiempo como congresales. Para los que no me están escuchando desde Argentina, que de paso aprovecho para agradecerles que estén escuchando esto desde otros lados que no sean Argentina. Sé que tengo gente que me escucha en Perú, en México, en España mismo. Primero que nada, un saludo. Y segundo, aclararles dónde queda Tucumán. Tucumán, para que se ubiquen más o menos, queda en el centro de la República Argentina, en la mitad de lo que hoy por hoy es la República Argentina. Está a mitad de camino entre Bolivia y Buenos Aires, para que se den más o menos una idea. Bien, entonces el Congreso de Tucumán va a arrancar el 24 de marzo de 1816. Una fecha, yo diría, inolvidable, pero lamentablemente desde hace 40 años la tenemos asociada a un hecho trágico de nuestra historia, como es el último golpe militar que se dio en la República Argentina. Sería genial que recordemos esa fecha por un hito fundacional de la Argentina, como fue que empezó a sesionar el Congreso de Tucumán. Congreso que normalmente lo asociamos con la independencia y no mucho más. Pero fue un congreso que duró desde 1816, desde el 24 de marzo, como dije recién, hasta 1820. Estuvo 4 años sesionando ese congreso. El primer año en Tucumán y los últimos 3 años ya en Buenos Aires. Porque, como dije hace un ratito, la idea no era solamente declarar la independencia, sino que
era dictar una constitución para este nuevo país, la forma de gobierno que se le iba a dar a este nuevo país y todo lo que tenga que ver con organizar jurídica y políticamente este país que estaban haciendo. Lamentablemente se fracasó en ese intento. En 1819 va a salir una constitución dictada por ese Congreso, pero las provincias la van a sentir demasiado centralista hacia Buenos Aires y no va a ser aprobada. Entonces ya tenemos dónde se hizo en Tucumán, cuándo se hizo en un momento álgido de conflicto en toda América, quiénes participaron. Déjenme nombrar a Francisco Narciso Laprida, congresal por San Juan, que va a ser el presidente del Congreso de Tucumán en 1816, en el momento en que se jura la independencia. Era una presidencia que se daba de manera temporal y justo en el 9 de julio le tocó a Francisco Narciso de Laprida. Entonces, dense cuenta de algo. Tenemos un congresal por Mendoza, que es Godoy Cruz, un congresal por San Luis, que es Santa María de Oro, un congresal por San Juan, que es Laprida, y otro congresal por San Luis, que es Pueyrredón, en distintos lugares estratégicos de lo que fue la independencia, el Congreso de Tucumán que declaró la independencia. ¿Por qué nombro estas provincias? Porque son todo Cuyo, y en Cuyo estaba San Martín. Ahí vemos la importancia de San Martín detrás de esta independencia. Y ya para ir cerrando y no hacerla muy larga, dos datitos que me parecen muy interesantes. Primero, que lo que se va a jurar va a ser la independencia del rey de España, su metrópoli, y recién 10 días después, y movidos por una idea que había de que España y Portugal se podían llegar a aliar y tropas portuguesas asentadas en el Brasil, recordemos que la corte portuguesa estaba asentada en Brasil, había miedo de que desde Brasil salgan tropas portuguesas hacia el Virreinato de Río de la Plata y sofoquen la única revolución que seguía en pie. De hecho, había tropas portuguesas que fueron y ocuparon la banda oriental en esos momentos. Y también existía la idea de algunos de que nos independizábamos de España para pasar a pertenecer al Reino Unido de Gran Bretaña. Con todos estos dimes y diretes, lo que se hace 10 días después y a petición de Teodoro Sánchez de Bustamante, que era un diputado por Jujuy, un diputado jujeño, va a pedir que se agregue una adenda en donde diga que somos independientes de toda otra dominación extranjera. Es decir, no solamente va a quedar que se declara la independencia de España, no nos independizamos solamente de España, sino que también de toda otra dominación extranjera. Eso se agrega el 19 de julio de 1816, 10 días después de cerrada el acta. Un acta que, si ustedes la ven, no dice mucho. Es un acta corta, bastante parca, que no habla de hechos y derechos, sino que se delimita solamente a declarar la independencia. Si la comparamos con el acta de Estados Unidos, que es bastante más larga, habla de los derechos naturales del hombre y los hechos que llevaron a declarar esa independencia. En el acta de independencia argentina o de las Provincias Unidas de Sudamérica, no lo hace, no habla de esos temas, por lo que recién un año después se va a sacar otro documento en donde se van a detallar algunos hechos y derechos que justifican esa independencia, pero en el acta original esto no existe. Lo que sí hay que destacar en contraposición con el acta de independencia de Estados Unidos, por ejemplo, y por qué pongo siempre como referencia el acta de independencia de Estados Unidos, porque en estos momentos no era normal independizarse. Los países no se independizaban, los países se conquistaban unos a los otros, pero no había independencias. Esta es la etapa de que empiezan a surgir las independencias a lo largo del globo, y recién en el siglo XX se van a ver las independencias de países de Asia o de África. Hasta ese momento no había independencias, por lo cual, si uno se quiere referenciar con algo que haya pasado antes, tiene que sí o sí ir a ver qué hacían en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos los llamados padres fundadores van a hablar de nosotros el pueblo, we the people, nosotros el pueblo. Se van a arrojar el derecho de ser el pueblo. La diferencia es que en el acta de independencia de aquí, y luego se va a trasladar a la constitución que tenemos hasta el día de hoy en el preámbulo, se va a hablar de nosotros los representantes del pueblo, que es muy distinto a decir nosotros el pueblo. Una cosa es denominarte que vos sos el pueblo y otra cosa es decir que vos sos un representante del pueblo. Te baja 5 escalones. Habla de una humildad rara en el ego argentino. Entonces, ya para ir cerrando, tenemos que el acta se hizo en Tucumán, el por qué, el cuándo, el quién, en qué idiomas se redactó, y lo que podemos decir es que luego de que el Congreso
Congreso se muda a Buenos Aires y tiene todos esos avatares que contamos antes, en 1820 se va a dar por finalizado luego de una batalla, la batalla de Cepeda, en donde se van a volver a crispar los nervios internos. Lamentablemente el acta de independencia original se ha perdido y también se ha perdido lo que fueron las copias de las sesiones del Congreso de Tucumán. Se perdieron las copias de las sesiones públicas del Congreso, las cuales llevaba adelante Fray Cayetano Rodríguez, un congresista por Buenos Aires. Las que se perdieron fueron las actas públicas del Congreso, pero no las privadas. Hubo sesiones públicas y sesiones privadas. Por ejemplo, las que yo les nombré antes de Belgrano fue una sesión privada. ¿Por qué conocemos las sesiones privadas? Porque también se tomaba nota de esas sesiones. El tema es que no se publicaban para que el público se entere en el momento. Las que se perdieron lamentablemente fueron las sesiones públicas. Es decir, que hoy por hoy tenemos las sesiones privadas pero no las públicas. Conocemos lo que no deberíamos y no conocemos lo que sí deberíamos. Igual el no conocemos es hasta ahí porque gracias a que el mismo Fray Cayetano Rodríguez imprimió un periódico de nombre El Redactor del Congreso, es que al día de hoy tenemos fuentes de qué se trató día a día en esas sesiones. El Redactor del Congreso, si ustedes lo quieren ver, está digitalizado y está subido a la web, a internet, por la Biblioteca de Estados Unidos, la Biblioteca del Congreso Nacional de Estados Unidos. Así que está digitalizada y en línea para que cualquiera pueda acceder a verlas. Así que con esto cerramos el episodio del día de hoy. Yo les agradezco muchísimo que hayan llegado hasta acá. Les vuelvo a pedir el like o la suscripción si es que les interesó, si es que les gustó, si es que les pareció interesante el episodio. Tienen también en las notas del episodio los links a los otros episodios que conectan esto, ya tanto el del 25 de mayo de 1810 como el de la vida de Manuel Belgrano, el de las invasiones inglesas, y en los próximos días vamos a estar sacando también el de la vida de José de San Martín, como para hacer el combo redondo. Les agradezco muchísimo, espero que esos mates sigan vigentes y sigan tomando. Nos vemos la próxima. Chau, chau.